Las historias y leyendas sobre brujería han estado a nuestro alrededor desde hace miles de años. Pero aún hoy en día siguen atormentando a unos y fascinando a muchos otros. Pero, ¿qué es la brujería? ¿Y siguen estando las brujas entre nosotros? Almas misteriosas, bienvenidos a Rumbos Mágicos. Esto es una serie que voy a dedicar expresamente a la brujería. Digamos que como si fuese un curso de esta. Hechizos, pociones, pero si algo nos fascina, si algo nos atrae, debemos comenzar desde el principio. Debemos intentar entender su historia y sus orígenes. Y eso es lo que voy a intentar hacer en este primer episodio de Rumbos Mágicos, porque voy a estar hablando de la historia de la brujería. Obviamente será una breve historia de brujería, no voy a abarcar toda ella, porque quiero que sea más ameno para vosotros. Voy a tocar los temas, digamos, que me parecen más importantes, más interesantes y más famosos. Pero si vosotros os quedáis con alguna duda, queréis saber más de algo que yo ya habré tocado en este vídeo o bien que no he dicho, os animo a que investiguéis por vuestra propia cuenta. Antes de comenzar con el vídeo quiero dar las gracias a mi preciosísima Eli, que es la moderadora de mi grupo de Facebook y me ha ayudado muchísimo, muchísimo con este vídeo. Ella ha sufrido junto a mí lo que me ha costado hacerlo, así que de verdad, muchísimas gracias, porque sin ella creo que no hubiese sido posible que yo hubiese terminado este vídeo. Ahora sí, vamos a comenzar. No podemos datar el origen de la brujería, pero el culto a la naturaleza y a sus fenómenos mágicos se han encontrado desde el principio del hombre. Las celebraciones y actos de nuestros antepasados eran basados en la creencia de fuerzas que, si bien eran invisibles a sus ojos, podían sentir que estaban allí. Con diferentes nombres y practicada de diferentes maneras, pero en cada país nos encontramos con variadas tradiciones de brujería. En Sumeria, considerada por historiadores y antropólogos como la primera civilización en el mundo, ya tenían el culto a Inanna o Ishtar, con las cuales, por medio de ritos mágicos primitivos, buscaban mejorar sus cosechas y ganado. Antes de que el cristianismo ganase poder, la brujería era respetada. Tanto en la antigua Roma como en el antiguo Egipto y en la antigua Atenas se usaban amuletos, talismanes, hierbas mágicas y pociones. Las personas acudían a los brujos para mejorar las cosechas, para la fertilidad, para la protección, etc. En general, para el bienestar. Con la evangelización del cristianismo al Imperio Romano, este fue ganando poder y la brujería pasó a considerarse herejía, poniendo en su foco central a la mujer por esta tener la maldad y el pecado en su interior por naturaleza. Ahí fue cuando empezó la lucha contra el paganismo y la caza de brujas. Históricamente, la magia era practicada por los hombres porque tenían acceso a los estudios que implicaban el estudio de los astros y su influencia, mientras que la brujería se cree que era mayoritariamente practicada por mujeres por su conexión con la naturaleza y la luna. Y con la llegada de la brujería demoníaca se culpaba en su gran mayoría a la mujer en la Edad Media. En el Torá, el Antiguo Testamento cristiano, estaba prohibida únicamente la brujería que intentase influir en los actos de otras personas y cambiar acontecimientos futuros. El significado de brujería varía dependiendo de la cultura, así como de los autores esotéricos, igual que cómo varía la forma de practicarla. El concepto al que yo llego es que la brujería es una práctica en la cual utilizamos las energías contenidas en la naturaleza y en nosotros mismos, trabajando con ellas, transformándolas o incrementando su intensidad, para al final liberarlas al universo y así conseguir un resultado deseado, un cambio en el mundo físico,
utilizando pociones, hechizos, rituales, etc. Hay prácticas en las que también se trabaja con la energía de las entidades, del sol, de la luna, de las deidades, infinidad de cosas, porque al fin y al cabo todo tiene energía que se puede utilizar. El nombre de la primera persona acusada y condenada por brujería es Dame Alice Kittler. Obviamente no es la primera bruja del mundo, pero sí la primera persona acusada y condenada. Le Poer afirmó sospechar haber sido envenenado, pero fueron los hijos de este, junto con los hijos de los dos maridos anteriores de Alice, quienes dijeron que ésta había utilizado hechicería y veneno contra sus padres. Para más, Inri fue acusada de hacer sacrificios animales y negar la fe de Cristo y la Iglesia. En el mismo año en el que su marido enfermó, el obispo Richard Ledrede intentó que Alice fuese arrestada, pero ésta, haciendo uso de su influencia y su poder, ya que venía de una familia noble, hizo que este arresto quedase en espera. Pero unos meses más tarde, su criada fue torturada y confesó brujería, arrastrando detrás de ella a Alice. El 3 de noviembre de 1324, la criada fue flagelada y quemada en la hoguera, pero Alice escapó del país, desapareciendo así de los registros y escapando de su terrible destino. Más adelante hablaremos del Maleus Maleficarum, famoso libro crucial en la caza de brujas que estoy segura de que todos vosotros conocéis, pero antes quiero hablar de otro libro que no ha tenido tanta repercusión, el Daemonology, escrito y publicado en 1597 por Jacobo V de Escocia, que más adelante pasó a ser Jacobo I de Inglaterra, hijo de María I de Escocia. Jacobo estaba obsesionado con la brujería y creía que las brujas escocesas estaban tramando algo contra su vida. En realidad eran 3 libros partidos en secciones, las cuales trataban de necromancia, métodos de adivinación, antigua magia negra, demonología, vampiros e incluso hombres lobo. En el primer libro escribió sobre amuletos, círculos y conjuros, el contrato del diablo con el hombre, una comparación entre los milagros de Dios y los milagros del diablo, la división de la astrología, comparación entre necromancia y brujería y el propósito de estas prácticas. En el segundo nos encontramos temas como la diferencia entre pruebas bíblicas y la imaginación de los mitos, descripción de la hechicería y su comparación con la brujería, el camino del aprendiz de hechicero, maleficios y los roles de Satán, la apariencia del diablo, las horas y formas en las cuales aparece. En el tercer libro, Jacobo nos da una descripción de las entidades y espectros que atormentan la vida de los hombres. Si bien no nos da nombres, los clasifica a partir de métodos que, según él, estas entidades utilizan. Spectra, que atormentan casas o lugares solitarios. Obsesión, espíritus que persiguen a ciertas personas. Posesión, obviamente espíritus que entran en una persona. Hadas, decía que eran espíritus ilusorios. Es una trilogía bastante completa, pero no deja de ser una guía para que las personas persigan a otras que practiquen brujería. De hecho, en 1604, un año después de que Jacobo fuese coronado en el trono inglés, fue decretada la ley contra la conjuración, brujería y relativa con los espíritus diabólicos y malvados, lo cual significaba que si cometías algún acto de brujería, te mataban. La obsesión de Jacobo por las brujas se debe a que en el año 1590, en un viaje desde Dinamarca hacia Escocia con su mujer Ana de Dinamarca y 300 hombres, se convirtió en un infierno debido a cambios meteorológicos, dejando así muchas muertes detrás. Cuando llegó a tierras escocesas fue informado de que esas tormentas
fueron culpa de un hechizo que se había lanzado contra el matrimonio. La Inquisición escocesa, que fue del año 1563 al año 1733, fue la más sanguinaria. Primero se torturaba a la persona acusada haciéndola pasar por ciertas pruebas para determinar si era o no bruja. Una de las pruebas era atar de pies y manos a la acusada y arrojarla a un lago que había sido formado por los desechos de las personas. En la Edad Media era normal tirar la orina y las heces por la ventana. Y ahí era donde ocurría esta prueba. ¿Qué ocurría? Que si la persona acusada flotaba, era bruja. Y la mataban. Si la persona se hundía, significaba que no era bruja, pero aún así moría. Era tal ilógica la prueba que incluso la familia de la persona acusada tiraba piedras sobre esta para que se hundiese, porque si llegara a flotar, la familia también estaba condenada, porque también la acusarían de brujería. En Escocia te acusaban de ser bruja si tenías 3 pezones, porque supuestamente amamantabas al diablo por ahí. También te acusaban de ser bruja si tenías marcas en la piel, manchas en la piel, y también si eras pelirroja. Pensadlo, en Escocia, si eras pelirroja, te acusaban de brujería. El libro más famoso sobre brujería escrito hasta ahora, el Malleus Maleficarum, o también conocido como el Martillo de Brujas. Es el tratado más significativo publicado en cuanto a la persecución de las brujas del Renacimiento. Escrito por 2 monjes inquisitores, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, en Alemania en 1486, jugó un papel muy importante en los juicios de brujería durante aproximadamente 200 años después de su publicación, expandiéndose por toda Europa. El Malleus Maleficarum recoge las investigaciones y estudios de estos 2 monjes después de haber sido ordenados a investigar los delitos de brujería en el norte de Alemania. Las primeras persecuciones de brujas, las más importantes, fueron en su mayoría culpa del martillo de brujas, gracias a la fama que adquirió por toda Europa. El contenido de este libro está dividido en 3 secciones, igual que el Daemonology de Jacobo. En la primera se busca dar credibilidad en la existencia de la brujería, alegando que Dios permitía estos actos para evitar que el diablo consiguiese poder incalculable y así evitar que éste destruyese el mundo. En la segunda sección relatan cómo las brujas llevan a cabo sus actos, cómo lanzan los hechizos, cómo prevenirlos y cómo actuar ante ellos. Hacen especial hincapié en el pacto con el diablo, la copulación con este y los sacrificios. La tercera sección es probablemente la que más influyó en la persecución, en la tortura y en los asesinatos de la caza de brujas, ya que se explica cómo descubrir a una bruja y cómo destruirla. Si con el interrogatorio no se conseguía una confesión, se pasaba así a la tortura para poder conseguirla. Simples rumores bastaban para acusar a una persona de practicar actos de brujería. El sexismo y la misoginia de este libro de verdad que te deja sin aliento. Y es imposible pasarla por alto. Y es que en el Malleus Maleficarum esta misoginia se debe a la tradición cristiana, por su creencia en que la mujer es peligrosa debido a su sexualidad y que la brujería viene del apetito sexual insaciable de la mujer y que nosotras somos más malvadas, crédulas y embusteras por naturaleza. Y es que no puedo hablar sobre la historia de la brujería y no mencionar los juicios de Salem, llevados a cabo en los condados de Essex, Suffolk y Middlesex entre los años 1692 a 1693. Aunque bien es cierto que las acusaciones y los asesinatos por brujería
no solo ocurrieron en Salem, este es muy famoso por la histeria religiosa, por el fanatismo y el miedo que allí ocurrió en los 6 meses que duraron estos juicios. Todo comenzó con la acusación de la hija del reverendo Samuel Parris, llamada Betty Parris, y Abigail Williams, la prima de esta, arrestando a 3 mujeres más. Tituba, sirvienta de la casa Parris, Sarah Osburne, una terrateniente no muy querida por los habitantes, y Sarah Good, una mendiga embarazada. Tituba fue la que confesó ser bruja, aunque en realidad las prácticas y ritos que ella llevaba a cabo eran simples costumbres de su pueblo que eran vistos como brujería. El caso es que Tituba, sirvienta de la casa Parris, jugaba con las 2 niñas, con la hija del reverendo Samuel y con la sobrina de este. Y en un momento dado, en uno de esos juegos o ritos, las niñas entraron en una especie de trance, aunque esto último es muy cuestionable porque también se dice que lo que realmente ocurrió es que las niñas manipularon la situación y fue más bien una farsa por parte de estas, puesto que en esa época tanto los niños como las mujeres no tenían notoriedad. Entonces Betty y Abigail, al ver que se les prestaba atención, sintieron que podían tener cierto poder en Salem, y así fue como comenzaron a acusar a los habitantes. Fue entonces cuando cada vez que una de estas niñas apuntaba con el dedo a un habitante, esa persona era acusada de brujería. El miedo y la histeria religiosa hizo que los habitantes de Salem utilizasen como arma a las brujas, a la brujería, acusando a cualquier persona de serlo, bien porque querían sacarse a esa persona de encima, porque tenían envidia, por X motivo era muy fácil acusar a alguien de brujería. Y en Salem bastaba con un simple rumor para que te torturasen por brujería para sacarte una confesión. ¿Y quién no confesaría para que la tortura cesase? En medio año aproximadamente 150 personas fueron acusadas de brujería en Salem y 19 ejecutadas por esto. Pero hubo una teoría de por qué en Salem había tanto fanatismo religioso y tanta histeria demoníaca. Y es que se dice que el pan de centeno fermentado contenía un hongo que podía producir alucinaciones similares al LSD. Mis almas misteriosas, hasta aquí el primer episodio de Rumbos Mágicos contando la historia de la brujería. En el siguiente episodio, que saldrá la semana que viene, vamos a estar hablando de la brujería contemporánea, que yo imagino que es lo que más os interesa a vosotros. Espero que os haya gustado este primer capítulo, lo he hecho con muchísima ilusión, me ha llevado mucho tiempo prepararlo, mucho tiempo escribirlo, y no solo estoy yo en esto, sino como he dado las gracias antes a Eli por ayudarme, también tengo que dar las gracias a mis demás personitas que están detrás ayudándome siempre con todo. Almas misteriosas, si deseáis apoyar mi contenido y a cambio queréis recibir recompensas, os dejo mi Patreon por aquí y en la descripción. Y una cosita muy pequeñita para vosotros, de verdad que ayuda muchísimo a mejorar nuestro canal, el contenido y demás. Por aquí y en la descripción os dejo todas mis redes sociales. Y también en la descripción están los links a los libros que yo recomiendo sobre brujería, wicca, paganismo. Así que ábrela porque hay muchísimas cosas de utilidad y es muy posible que encuentres algo que estabas buscando y ni siquiera lo sabías. Sois maravillosos y nunca dejéis que nadie os diga lo contrario, de verdad. Muchísimas gracias por estar un vídeo más conmigo y todos los días conmigo por Instagram y por Twitter. Tengo muchísima suerte y estoy muy agradecida de teneros a vosotros como mis almas misteriosas. ¡Mua!